En Horizonte Educativo, FECODE informa. Para presentar información de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, nos acompaña en esta oportunidad el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del Ejecutivo de esta organización sindical. Profesor Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido una vez más a Horizonte Educativo. Muy buenos días, Juan Antonio, un saludo a la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y por supuesto un abrazo fraternal a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día. Y aquí, como siempre, cuando tú me invitas, madrugándole a los temas de la educación y del mundo laboral. Profesor Miguel Ángel, y tenemos entendido que la FECODE se reúne con el Ministerio de Educación Nacional. En efecto, Juan Antonio, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con el Ministerio de Educación, encabezado por la viceministra, el viernes 3 de julio. Es evidente que el gobierno nacional se ve obligado a sentarse con la federación ante el creciente apoyo que hemos recibido por parte del conjunto del sector educativo y de la opinión pública por nuestra firme defensa de la vida y de la salud, declarando desobediencia civil frente a la perversa Directiva 11 del Ministerio de Educación Nacional que promueve y avala un retorno a clases presenciales sin condiciones y el momento en que se registra un aumento exponencial del contagio del COVID-19, mientras que se siguen sumando alcaldías y gobernaciones que le dicen no al retorno a clases presenciales durante lo que resta del año. Igualmente, circula ya una declaración conjunta de asociaciones de padres, de madres, de sectores educativos del sector privado y por supuesto la Federación y la Central Unitaria de Trabajadores reflejando esta posición tan importante para la vida de la población y los casi 20 millones de integrantes de la comunidad educativa. Profesor Miguel Ángel, ¿y qué temas le plantea FECODE al Ministerio de Educación Nacional y a qué conclusiones llegan? FECODE planteó 4 temas centrales al Ministerio de Educación Nacional en la mencionada reunión. En primer lugar, reiteramos la necesidad inmediata de suspender la directiva número 11 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En segundo lugar, planteamos cuáles deben ser las garantías que debe brindar el gobierno para el trabajo no presencial durante el periodo en que no existen condiciones para el retorno a las actividades escolares presenciales. En tercer lugar, las garantías para el retorno a la escuela presencial cuando no haya amenaza a la vida y a la salud. Y en cuarto lugar, el estado lamentable de la infraestructura de salud y atención médica para el conjunto de la población y en particular para los docentes y sus beneficiarios, promovidas por la acción delictiva de la fiduprevisora que teniendo los recursos no resuelve y no respeta y no atiende debidamente a los maestros y maestras y sus beneficiarios en cuanto a atención médica y por supuesto el bienestar a través de las cesantías y prestaciones. Esos 4 ejes fueron la forma de agrupar los 11 puntos que propusimos discutir el pasado 8 de mayo al gobierno nacional mediante una carta y son los términos de una emergencia educativa que le exigimos al gobierno declare de manera consensuada. A los argumentos expuestos por FECODE, que los compartimos en la emisión de Horizonte Educativo del pasado 28 de junio sobre por qué debe haber suspensión o derogatoria en la alternancia educativa, le expresamos al Ministerio de Educación en primer lugar que el deber y sobre todo la responsabilidad del Estado en la protección de la vida no se endosa a los municipios o a los ciudadanos e incluso a menores de edad, quienes no cuentan con las herramientas, competencias y recursos que son del resorte del gobierno nacional y mucho menos se debe inducir a los colegios a tomar decisiones haciendo caso omiso de las advertencias de la comunidad científica y del sector de la salud. Manifestamos nuestro rechazo nuevamente al debilitamiento de las finanzas territoriales a través de la creación del Fondo para la Mitigación en el marco de la emergencia que le entrega 17 billones de pesos de las entidades territoriales a los sectores financieros y a los sectores empresariales privados y embolata también el gobierno a su vez la reforma del Sistema General de Participaciones en el marco de un ordenamiento regresivo que niega la función redistributiva del Estado central. No sobra notar, Juan Antonio, que el anexo número 1 de la Directiva 11 pone a los padres de familia a fabricar los tapabocas, cosa que la viceministra dijo que no era cierto. Allí está, página 29, anexo 1, Directiva 11, decía poner a los padres y madres de familia a fabricar los tapabocas, dizque siguiendo instrucciones por plataformas en un país que solo el 4% de sus municipios pueden desarrollar clases virtuales. Como dice mi mamá, sabia como todas las campesinas, Juan Antonio, si hubiera huevos se los fritaba, mijo,
pero como no hay mantequilla, la población sin recursos para comer y sin conectividad, condenada al contagio y a la muerte, mientras que el sector financiero se apropia de 117 billones de pesos del erario público entregados por Duque y el Ministerio de Educación Nacional. A su vez, ofrece unos pesos a los colegios para que acepten el retorno a la presencialidad escolar, como ocurrió cuando embaucaron a los colegios para que implementaran la jornada única sin recursos, y por supuesto tuvo las consecuencias que ya todos conocemos, en la cual esa mal llamada jornada única fracasó. Pero el desenlace aquí puede ser fatal y mortal. Entonces nosotros rechazamos y consideramos que este es un chantaje desgraciado, una desfiguración del concepto de autonomía y un desprecio por la vida que son características del establecimiento neoliberal y del régimen uribista del subpresidente Duque. Lo segundo que le dijimos al gobierno es que nosotros la única autonomía y democracia que reclamamos es la que está en la Ley General de Educación y que establece a los gobiernos escolares el papel de determinar el rumbo académico de los colegios, mientras que lo tiene que ser el Estado es garantizar la financiación de la educación, y ese es el principal acuerdo suscrito el pasado mayo de 2019 y también derivado de la movilización social del año 2017. No aceptamos la tesis de que se pueden abrir las actividades escolares en los territorios no COVID. Esa división de municipios COVID y no COVID, el único propósito que debe tener es el de proteger a la población de esos territorios y no de expandir el contagio. Las cifras son claras, Juan Antonio. Al principio el señor Duque, quien estaba aplanando la curva mientras que estaban aumentando los contagios y los fallecimientos, habló de 880 municipios. Ahora, la ministra hace 15 días habló de 570 y ya a 1 de julio habían 458 municipios. Es evidente que esa tesis es un fracaso, como la tesis aquella según la cual se quieren inventar científicos como el fiscal general de la nación que los niños y niñas no son susceptibles de ser contagiados. Eso no tiene ninguna valoración ni sustentación científica. En la reunión, el Ministerio de Educación Nacional reconoció que no existen las garantías para el retorno inmediato, que existe mucha confusión y que la directiva 11 es voluntaria, en virtud de lo cual, dice el ministerio, es innecesaria su suspensión. La delegación de FECODE le reiteramos la necesidad de la derogatoria de esa directiva, porque mientras esté vigente se convierte en patente de corso para que algunos gobernadores, alcaldes, rectores procedan a declarar el retorno a clases presenciales haciendo caso omiso de las condiciones, y en este caso las condiciones que deben garantizar la vida y la salud, porque es absolutamente claro que si llega a ocurrir una desgracia, un fallecimiento, el gobierno nacional no va a responder, van a proceder contra los que orientaron esa decisión de retorno sin condiciones, sean rectores o sean alcaldes municipales. Bueno, al final del asunto, el Ministerio de Educación aceptó revisar la directiva y se fijó una reunión para el efecto, que aún no se le ha puesto fecha. En todo caso, FECODE le notificó al gobierno que mientras exista la directiva 11 y la presión indebida sobre los municipios y colegios de un retorno a clases presenciales, nosotros vamos a intensificar nuestra campaña de desobediencia civil, diciendo con claridad no a la alternancia, sí al derecho y a la vida y a la salud y a la educación en condiciones dignas. Por lo tanto, compañeros y compañeras, comunidad educativa toda, los 20 días siguientes son muy importantes porque necesitamos que el desacato sea pleno, sea del 100% de las 94 o 96 entidades territoriales certificadas, es decir, de los 32 departamentos y el distrito capital. FECODE orientará las acciones respectivas sin perjuicio de todas las que desarrollemos de manera colegiada en cada institución educativa, desde los órganos de gobierno escolar, de las asambleas de profes, padres, de las declaraciones de los representantes estudiantiles y por supuesto las que hagamos nosotros de manera individual, por redes, videos, flyers, etcétera, porque esta batalla por la vida y esta batalla por la salud la ganamos. Igualmente, rechazamos las declaraciones del fiscal general de la nación y de otros altos funcionarios del gobierno que reflejan un estado de ignorancia, de irrespeto a la comunidad científica y desprecio a la vida, al señalar que todo el mundo debe salir a la calle y prácticamente exponer al contagio a toda la población colombiana, más allá incluso de los 20 millones de personas que integramos la comunidad educativa. Y en lo que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos, ¿qué información se le entrega hoy a la audiencia de Horizonte Educativo? En efecto, rechazamos la nueva agresión del Ministerio de Educación Nacional contra la educación de jóvenes adultos, consignadas en las directivas ministeriales 05 y 14 de marzo y junio, respectivamente,
suprimiendo los recursos que le debe girar la nación para la financiación de esta educación, exigiendo en esas directivas ministeriales el cierre de la matrícula y dejando condicionado el derecho a que las entidades territoriales tengan la posibilidad económica y la voluntad política de garantizarla. Cínicamente la medida dice en las directivas mencionadas, dice, abre comillas, para asegurar la prestación del servicio educativo durante el tiempo de la emergencia sanitaria, cierra comillas. Esta acción cicatera del régimen autocrático y neoliberal de Duque procede en contravía del derecho fundamental a la educación, a la sentencia T428 del 2012 de la Corte Constitucional y al acuerdo número 4 de la negociación colectiva suscrita entre el Gobierno Nacional y FECODE en 2019. Exigimos al Ministerio de Educación que proceda a suspender tan oprobiosas medidas y a las entidades territoriales a que coadyuven en esa dirección y no avalen tan desgraciada medida como es el caso de la Alcaldía de Medellín, a la vez que acompañaremos las acciones de movilización de la comunidad educativa en defensa del derecho a la educación de jóvenes adultos que se desarrolla en muchas partes del país, aún en jornadas nocturnas y en fines de semana. A todas y todos un feliz descanso dominical. Les habló Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE.